Y muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, pequeños calabacines. Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Este video fue subido con antelación para los miembros del canal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y la verdad les agradezco mucho a todos aquellos que se hayan suscrito. Aunque ahora mismo no hay nadie, pues espero que pronto haya alguien, porque así nos ayudan un poco a seguir con toda esta publicación. Porque si no hay nadie que esté apoyando genuinamente, yo creo que voy a ir reduciendo cada vez los tiempos en los cuales publico. Pero muchísimas gracias para todos aquellos que se han dedicado a ver los videos y aquellos que se han dedicado a dejar su suscripción. Tampoco necesitan estar suscritos, todos estos videos van a salir tarde o temprano. Solo tengo que darles las gracias a todos ustedes y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos hasta la próxima. Chau, 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 chau. Capítulo 13. Una guerra desesperada. Cada vez que las noticias de la guerra llegan a mis oídos, la situación parece deteriorarse aún más. Miles de más muertos sin nada logrado. Oh, hay un poco de perlas y apuntando con los dedos en el Senado, pero nada realmente cambió después de la batalla más reciente. La propaganda sigue siendo la misma, se esperan contratiempos antes de la victoria inevitable. Nadie entendió la gravedad de la situación, o no querían entenderla. Probablemente una mezcla de ambos. Stilicho y Victory afirmaron que conocían a los senadores que realmente apoyaron el esfuerzo de guerra y los que lo apoyaron porque se esperaba de ellos. Cualquier argumento público contra la victoria de Saderan podría ser etiquetado como derrotismo traidante y resultar en ser despojado de su asiento en el Senado si tuvieran suerte, y simplemente desapareciendo si no. Por mi parte, estaba haciendo todo lo que estaba en mi poder para no terminar alineado contra una pared o sentado en una sala del tribunal por estar asociado con los obvios crímenes de guerra que el imperio ha cometido. Gracias a Gaes y Remus, he podido rastrear 52 cautivos tomados de Japón, todos japoneses. Los cautivos más extraños eran 3 adultos jóvenes que encontré que no fueron tomados como esclavos, sino que se cerraron en una villa fuera de la ciudad, completa con sirvientes y entregas regulares de comida. Incluso tuve que invocar mi nombre varias veces para pasar a los guardias, que eran más cuidadores que guardianes. Se necesitaron solo 30 segundos después de reunirse con ellos para darse cuenta de lo que sucedió. Eran casplaes que los legionarios deben haber confundido con los nobles japoneses, apartados del resto de la chusma y colocados en alojamiento con su estación. El plan probablemente era recuperarlos a sus familias. Por supuesto, no voy a corregir este error, porque significa que hay 3 personas menos que tengo que preocuparme por morir de exceso de trabajo o desnutrición. La única pequeña misericordia, más allá de los 3 nobles, era que ningún no japonés parecía haber sido tomado, o al menos ninguna de las personas rescatadas mencionó estar con un extranjero antes de ser capturado. Apenas puedo imaginar lo mala que sería la situación si un ciudadano extranjero fuera atrapado en todo esto, o peor, un estadounidense fuera tomado. Los yanquis con tanques eran mucho más amenazantes que solo la fuerza de defensa propia. Rasca eso. Incluso Dasche, con sus tácticas y estrategias obsoletas incluso en comparación con sus grandes contemporáneos de guerra, tendría un poder más que suficiente para abrumar y conquistar el imperio si se le da suficiente tiempo. Y en tiempos de paz como era, el JSDF seguía siendo una fuerza moderna. Una fuerza moderna que no ha luchado contra una guerra ofensiva en la memoria viva de la mayoría de las personas, pero una fuerza moderna, sin embargo, con el poder blindado, naval y aéreo apropiado para proyectar poder. Hablando de moderno, esa fue otra cosa que me arrojó para un bucle. Todas las personas llevadas por la puerta, con las que he podido hablar, dicen que el año es 2015. ¿Qué es extraño? Extraño porque, aunque mi memoria puede no ser perfecta, siendo 26 años después de mi primera muerte, creo que recuerdo haber visto algo sobre una puerta de entrada mágica que se abre con un ejército de fantasía de estilo romano que sale de las noticias al menos una vez. Hubiera sido uno de esos momentos de, ¿dónde estabas?, en la historia japonesa. El hecho de que pasen 2 años antes de mi muerte en 2017, y no recuerdo que algo como esto sucediera en mi primera vida, solo refuerza una teoría que he estado construyendo. Y eso es que este Japón no es mi Japón. Si este era mi
Japón, y suponiendo que el tiempo se mueva a un ritmo idéntico, el año debería ser 2043. Afortunadamente, todo lo demás parecía alinearse sobre la correcta: Gran Guerra, periodo de entreguerras, Guerra Mundial II, bombardeo atómico, Guerra Fría, milagro económico de posguerra seguido de un choque en los 90, etc. Esas últimas preguntas obtuvieron algunas miradas realmente extrañas, pero comprensibles, de las personas que estaba entrevistando. Probablemente tendría las mismas expresiones de confusión si un niño al azar comenzara a preguntarme sobre las políticas geopolíticas y económicas de mi nación cuando aparentemente aún no entendemos el concepto de un automóvil. Aún así, incluso con una variación alternativa de mi mundo original, no tengo dudas de que en este momento la dieta japonesa ya habrá hecho cumplir el Tratado de Defensa Mutua para traer a sus Estados Unidos de América para ayudarlos. Es solo lógico que deseen la ayuda del hegemón global del mundo para tratar con una amenaza extraterrestre, que el imperio está en la definición más estricta de la palabra, amenaza. Si bien apenas dudo que vendrán 1 millón de estadounidenses, probablemente ya esté en marcha un despliegue conjunto de estados japoneses y unidos. Quizás otras naciones están involucradas. No China o Rusia por razones obvias, sino Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, etc. Pero eso es altamente especulativo. De todos modos, con tal poder militar que se opone al imperio, una victoria convencional, según los estándares de Falmart, es imposible. Dado que he escuchado de Godasen que él y sus compañeros todavía están tratando de envolver la cabeza alrededor de las armas, que aún llaman stabs, tengo poca fe en que descubrirán una solución a la guerra de armas combinada moderna. Si por algún milagro, Sadera tuviera acceso a alguna forma de orbs de cálculo, incluso esos gigantes de relojería primitivos de las guerras napoleónicas que eran del tamaño de las cajas y el manivela manifiesto, les daría una ligera oportunidad de victoria. Pero incluso entonces, solo les daría un 15% de posibilidades de victoria, y eso supone una situación de Vietnam diagonal Afganistán, de una guerra prolongada que gira en torno a convertir el sentimiento público contra el conflicto. Pero desde que el imperio lanzó una guerra de agresión, eso probablemente no sea probable. La experiencia me ha enseñado que los seres humanos son criaturas rencorosas cuando se sienten mal, peor cuando tales sentimientos son objetivamente legítimos. Lo mejor que puedo hacer en este momento es posicionarme para tener la mejor mano de negociación posible en el gobierno de la posguerra. Existe una posibilidad de 0% que Sadera permanecerá como está siguiendo su derrota. Los estadounidenses solo tendrán un día de campo sobre el problema de la esclavitud, por lo que si quiero mantener mi nivel de comodidad como está en este momento, necesito tener mi casa en orden antes de que el Dran ataque en el inicio de la capital. Esto significa que tantas personas tomadas como esclavas que se encuentran, pasadas a un lugar seguro y entregadas al JSDF lo más rápido posible. Hacerlo me pintará como el moderado pacífico que solo quiere terminar con la lucha, y no enfrentar ninguna prueba de crimen de guerra para ser propietario técnicamente de esclavos según los estándares del mundo contemporáneo. El mejor de los casos de todo esto soy yo manteniendo mi nivel de vida y riqueza, aunque admitiré que mantener mi vida es la más alta prioridad. Si eso significara que me vería obligado a vivir en el exilio en Japón o América, y sufrir la indignidad de la conveniencia y comodidad del primer mundo, ese sería un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Su Majestad, la guerra se ha desarrollado en una dirección no necesariamente para la ventaja de Sadera. Habla claramente y prescindirá de la propaganda. Luzchen, gruñó mudo, frotando sus templos, este no es el momento de tener en cuenta nuestras palabras. Entre Moult y Magister Militum fue un mapa de todos los Falmart. Se colocaron a lo largo de su longitud, figuras de madera que representan las legiones de Sadera y otras fuerzas militares en todo el continente. Barcos, estados vasallos, destacamentos irregulares, auxiliares, mercenarios, etc. Mientras está amargo en la situación, Moult realmente aprobó el liderazgo de Luzchen de las fuerzas del imperio en su mayor parte. Si bien es tan corpulento que el hombre tuvo que montar una bestia exótica desde las colonias como monte en lugar de un caballo normal, tenía esa maravillosa mezcla de competencia y pedigrí que se requería para dirigir el imperio de cualquier manera razonable. Y él ha sido siempre fiel a mudarse, y a su padre antes que él,
que sería difícil eliminar a ese hombre a menos que este fracaso con Alnes fuera de su propio diseño. Aunque duda de que su prefecto pretoriano, Regulus, tuviera una opinión tan positiva del hombre como lo hizo su mentira. El praetoriano vio cuchillos y engaño de cada sombra. El hombre había confiado en su emperador, que pensaba que el magister, en lugar de los bárbaros, era la causa de las derrotas de Sadera hasta ahora. Si se saliera con la suya, Luschen habría sido colgado y colgado hasta la muerte por esas fallas. No es que Mote esperara menos, este era el deber principal de la guardia, de oler tales cosas y fomentar un cierto grado de miedo en las filas normales. La presencia del hombre en esta reunión fue diseñada para impresionar como tal en Luschen. Como dices, tu majestad, el hombre se tomó un momento para limpiar su cara sudorosa con un paño. Si puedo ser sincero, si nuestras pérdidas continúan a esta tasa, la legión como fuerza de lucha se gastará para fin de año. Ridículo, gruñó Reglues. Este hombre debería ser un ejemplo de advertencia para los demás. Su majestad me pidió que hablara claramente, y así lo haré, lo haré. Silencio a los dos. Moult levantó su mano, dando un gesto rápido a su prefecto de que había desempeñado su papel magistralmente. Continúa Luschen, ¿cuál es el estado actual de nuestras fuerzas en Itálica? ¿Qué tan pronto podemos montar una nueva ofensiva? Ofensivo. No después de las pérdidas que han sufrido. Luschen se abrió camino hacia el lado de la mesa y señaló las figuras alrededor de Alnesil. Después de la batalla, gran parte de lo que quedaba de los ejércitos de los estados del cliente volvió a sus propias tierras, dejándonos escasos pocos hombres para usar. Combinado con deserción desenfrenada frente a la moral colapsante, nuestras fuerzas apenas son 13.000 fuertes. Una fuerza. 10 veces este tamaño apenas ralentizó a los bárbaros. Si no pelea, ¿entonces qué? Cava y sostiene lo que tenemos. Su majestad, el camino más probable que tomarán los bárbaros es el norte, aprovechó la Itálica en el mapa. Si nuestras fuerzas guarnizan la ciudad y quedan atrapados en un asedio, serán erradicados, dejándonos sin fuerzas en la región. Entonces su plan es ceder una provincia completa a la ocupación bárbara. Regulus frunció el ceño al hombre. Se esconde detrás de las paredes de Rondel mientras arde el campo. Rondel. No, Luschen sacudió la cabeza, moviendo las piezas de madera en el mapa. La opción más segura sería retirarse a Belnago, muchas ligas al norte de Rondel. Desde allí, pueden ser reforzados de manera más segura. Y cuando nuestras fuerzas terminan corriendo, ¿qué entonces? El pretor presionó al militum magister. El magister gimió al produjo de Regulus y señaló el mapa a los otros bloques que representan las fuerzas de la legión. Los ataques de caballos se han intensificado en las últimas 15 días, con no menos de 3 ciudades enteras saqueadas. Las incursiones de los hombres del norte se han vuelto más frecuentes a lo largo de las costas del norte, y el bandidaje se ha convertido en un problema importante en grandes extensiones de la carretera a medida que nuestras garriones se estiran para patrullarlos. Entonces nuestra primera preocupación debería ser reponer nuestra mano de obra, razonó Moult. Dime, Luschen, ¿cuántos hombres crees que serán necesarios para luchar contra este enemigo? Luschen dudó por un momento, retirando sus dedos regordetes. Con su consentimiento, recomendaría no menos de 2 millones de hombres que sean llamados para servir al imperio. Cualquier cosa menos, y no puedo garantizar la seguridad de incluso nuestros territorios centrales para fin de año. 2 millones de hombres. Más de la mitad, tantos hombres que ya sirvieron al imperio. Los dioses, el pensamiento solo hizo que su estómago girara, no es que él mostrara su incomodidad. Miró a su ayuda, ¿puede el tesoro llevar tal gasto? Marcus dio un paso adelante, el hombre tranquilo se zumbó cuando recordó los números en su cabeza antes de asentir, sí, aunque profundizará en nuestras arcas. Impuestos especiales de guerra, alentando donaciones caritativas y vender algunas de las reservas de granos puede compensar esto por una cierta cantidad. Tenemos suficiente grano almacenado y suficientes tierras de cultivo más al este y norte para compensar las deficiencias, respondió Regulus el pesimismo de Marcus. E incluso si la comida se vuelve escasa, entonces supongo que simplemente tendremos que conformarnos con menos campesinos.
Y si los bárbaros destruyen la civilización tal como la conocemos, dudo que importe si nos muere de hambre o no. Moult miró a Marcus y asintió. Haz los preparativos necesarios y enviamos a todos los señores y senadores de la lucha que somos frente. Como ordenas, asintió Marcus, tomando una nota para ejecutar la voluntad del emperador. La muda se volvió hacia el Militum Magister. ¿Qué más hay que hacer? Eso depende de los bárbaros mismos. Lusche se aclaró la garganta, buscando mudarse para que continúe el visto bueno. Los bárbaros tienen solo un puñado de direcciones que pueden avanzar aún más. Idealmente, deberíamos esperar que marchen hacia el sur, hacia los estados vasales o el oeste, en las tierras de la Liga Corintean. Aprovechó el mapa. Agrupe todo a su camino, ponga los vasallos en la antorcha, tal vez incluso sigan marchando hasta que lleguen a la punta de la península de Corintean. Independientemente de su magia de malas, aún les tomará tiempo someter o erradicar las poblaciones y dar el tiempo de las legiones para reagruparse y proporcionarnos amplios ejemplos de cómo luchan. Y las probabilidades de esta situación ideal suceden. Molta cuestionada. Demasiado pronto para decir, Lusches murmuró algo por su aliento y movió varias de las piezas de madera que representaban a los bárbaros en Alnesil. Sin embargo, mi intestino me dice que no. Nuestras fuerzas están en plena retirada. Sería una tontería, incluso para los bárbaros, no perseguir a un enemigo que huye para erradicarlas antes de que tengan la oportunidad de reagruparse. Si marchan hacia el norte, continuó el magistro, trasladando el bloque bárbaro a Itálica, la ciudad caerá. Es inevitable. Y con ella, las principales redes de carreteras y carreteras que conectan el este y el oeste del imperio. Moult se quejó para sí mismo mientras reflexionaba sobre todo el peso de lo que Luschen estaba diciendo. La mayor fuerza del imperio siempre ha sido su unidad. Dividirlo en dos y, bueno, ¿cómo puede una casa pararse cuando una de sus vigas de soporte se aserran? ¿Qué pasa si caminan sobre las montañas?, cuestionó Regulus, señalando la larga cadena que separó a Sadera de Itálica y Alnes. Estarían a un tiro de piedra de la capital. Disculpas, pero eso es imposible. Luschen puso los ojos en blanco. Uno no puede simplemente caminar sobre las montañas. Son demasiado empinados y los caminos demasiado estrechos para que cualquier fuerza de invasión se cruce. El único camino a través de las montañas es a través de estos corredores estrechos, señaló las colecciones de fuertes a lo largo de los fuertes vías sinuosas. Todos los cuales están protegidos por fortificaciones siglos en la creación. Y por aire. Regulus propuso, mirando las piezas que representan a Wyverns y otras criaturas Ariels en el empleo del imperio. Tienen esas bestias de metal, seguramente una, o una docena, podrían volar y causar estragos. Técnicamente, sí, el magistro admitió a regañadientes, en tal escenario, los bárbaros podrían usar criaturas para volar sobre las montañas y atacar los mismos corazones, pero no podrían sostener nada, magia superior o no. Nadie puede suministrar suficientemente una guarnición en el medio del territorio enemigo solo por aire. Necesario para las redadas. Podrían atacar la capital. Moult cuestionó, mirando a Sadera en el mapa. Como dijo Regulus, no solo un tiro de piedra. Una posibilidad distinta, Su Majestad, señaló Luschen. Por supuesto, cualquiera que participe moriría en el asalto, pero el daño que los hombres pueden causar cuando han aceptado su propia muerte es realmente asombrosa. Sin embargo, y pasar a un asunto que deseaba llegar, las defensas de la capital deben ser fortalecidas para disuadir tales ataques. Aprégalo de inmediato, ni siquiera revisó el pergamino cuando emitió el comando. ¿Qué otra cosa? Continuando desde antes, la única otra forma en que pueden marchar es hacia el sureste, gestó el magistro al mar azul. Construya o reclame cualquier barcos en el puerto, úselos para hostigar nuestras rutas comerciales a las colonias e incluso amenazar nuestras costas del sur con invasión. La reunión continuó más tiempo de lo que Moult pensó que lo haría. Proyecciones pesimistas, verdades frías que apagarían los incendios del jingoísta más ardiente, y todas las otras miríadas de problemas que venían con la guerra. Sin embargo, a pesar de toda su planificación y estrategias, una verdad fue martillada,
el Imperio simplemente no sabía lo suficiente de sus nuevos enemigos para luchar adecuadamente. Afortunadamente, ese problema puede llegar a su fin pronto. Se enviaron una cohorte de especuladores pretorianos hace 15 días para comenzar la observación y el reconocimiento de los bárbaros. Con suerte, sus hallazgos pueden proporcionar información invaluable sobre sus tratos, y si hay algún punto débil para alejar a. Y luego estaban Pina Knights. Si bien dudaba que sobresalieran de la misma manera que lo harían los especulados, siempre había la posibilidad de que su hija lo sorprendiera. Ella lo ha hecho antes, ¿por qué no de nuevo? Lo estás sosteniendo mal, ni siquiera tuve que levantar la vista de mi carta para saber que Gaes estaba sosteniendo el rifle mal. De nuevo. ¿Estás seguro? Este personal se siente bien en mis manos como esta, respondió Gaes, sosteniendo el rifle solitario que la legión había recuperado del otro lado de la puerta. Lo sostuvo por el stock y el barril, sin intentar ni siquiera tocar el agarre. Fue abollado y rayado, pero todavía funcionó. Solo quedaban algunas rondas en la revista, que no estaba en el rifle por razones obvias. Un personal de hecho. Aún así, tenía curiosidad y realmente no vi un problema al dejarle manejar el rifle vacío por un tiempo, incluso si se negaba a sostenerlo correctamente. Sí, estoy seguro, intenté no poner los ojos en blanco. Recuerde, dije que intentara sostenerlo como una ballesta, no una lanza. He visto la fuerza que esta cosa tiene cuando pierde sus municiones. Si no la sostengo así, ¿cómo puedo evitar que salga de mis manos? Usa el agarre, debo haberle mostrado una docena de veces, lo juro. Y eso sería. Lo que parece un mango, reprimí un suspiro. No sabe mejor. Si lo dices, ah. Ya veo. Tenías razón, ahora se siente mucho mejor en mis manos, todavía no lo sostenía bien. Mientras su mano estaba alrededor del agarre, apoyó el caldo sobre su hombro, dando la impresión de que estaba sosteniendo un lanzacohetes. Lo suficientemente cerca, pellizqué la cresta de mi nariz. Aún mejor que Cordelia, quien sostenía la maldita cosa como un club. Y si cuidar a mi asistente personal que estaba fascinado por el hardware militar no era suficiente para concentrarse, tenía una carta reciente de Mewy que me daba información inesperadamente sincera de lo que está sucediendo cerca de las líneas de primera línea. Un conjunto largo y múltiples de varias páginas que básicamente se redujo a, su padre estaba muerto, las tierras de Itálica estaban siendo saqueadas por bandidos y desertores, un dragón de todas las cosas estaba quemando todo a su camino, y la estaban apoyando sus hermanas como la nueva cabeza de la familia porque cada una quería gobernarla. Su carta fue a la vez un mensaje amistoso y una súplica no solo por el consejo político sino también del apoyo moral. Nunca fui bueno con los niños. En circunstancias normales, simplemente escribiría una condolencia de la calderera y la dejaría así. Pero dado que no tengo intenciones de acercarme a las líneas japonesas hasta que tenga suficiente homenaje para darles en forma de ciudadanos liberados e inteligencia útil, ella era el único vínculo que tenía en el campo de batalla en este momento. Sin filtro y potencialmente incomprendido, ¿cómo puede ser? Tuve que escribir más que lo siento por tu pérdida y realmente participar en un diálogo con ella. Sin embargo, todo lo que escribí se sintió tan forzado. Cualquiera que lea lo sabría que solo estaba pescando información. 3 horas y una docena de hojas de papel más tarde, no estaba más cerca de escribir una respuesta. Estoy bastante seguro de que cada vez que obtuve algo, me doy cuenta de que era algo que habría escrito a mis tropas germanianas para revitalizar su lealtad a la patria. Tal vez debería conseguir que Gaes haga esto. Él tiene experiencia escribiendo este tipo de cosas a las personas, adultos morosos que niños, pero podría verificar lo que escribió antes de enviarlo para asegurarme de que suene como algo que escribiría. Aunque hablando de cepa. Por favor, deja de hacer clic en eso, miré al hombre Ixaitebel mientras seguía tirando del gatillo a su personal. No hizo nada más allá de hacer un sonido de clic. Era como escuchar un ruido suave en una habitación de otro modo tranquila cuando estás trabajando. Perdóname, me siento como un niño con un juguete nuevo, puso el rifle en la mesa. Y dices que todos los bárbaros tienen armas como estas. Sus soldados lo hacen, corrijo, sepas, es un problema estándar,
equivalente a las espadas que damos a nuestros legionarios. Si esto es solo una espada, odiaría ver cómo consideran una pica, o cómo es su ballesta. Le dio unas palmaditas al marco del arma. ¿Puedo hacer una pregunta, Su Alteza? Ya lo has hecho. Arruino una hoja de papel desperdiciada y tomo uno fresco. Supongo que lo hice. Su rostro se volvió serio. Honestamente, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que el imperio no pueda defenderse más? Pensé que la victoria imperial ya estaba garantizada. Cito un mensaje que escuché de uno de los oradores de noticias en las calles. Que nuestras pérdidas no fueron menores contratiempos a lo largo del camino hacia la victoria inevitable, y que pronto destruiremos sus ciudades y sembraremos sus tierras con sal. A los niños se les permite tener sus fantasías, bromeó Gaes antes de mirar por la ventana de vidrieras. Pero para los adultos, tenemos que lidiar con la realidad fría y las verdades amargas. Entonces, ¿cuánto tiempo piensas? 6 meses a un año, le di mi opinión honesta. Menos si seguimos tirando a nuestros hombres 250.000 a la vez. Querido Dios, murmuró. Suena más como una plaga que una guerra. ¿Cuánto tiempo pensaste que duraría? Lo cuestionó de vuelta. Al menos unos años. Gaes pasó una mano sobre su suave cabeza. El imperio es simplemente demasiado grande para someter rápidamente, pero haces que parezca que estarán en las puertas de Sadera en cuestión de semanas. Probablemente lo harán, aunque me pregunto si será a través de ataques aéreos o un asalto terrestre, tal vez una mezcla de ambos. Pero antes de eso nosotros. Disculpas, Su Alteza. Remus estalló por la puerta. El joven jadeando me dio una nota. Un servicio de mensajería de la Orden de la Rosa me atrapó mientras estaba fuera y me pidió que te entregara esto. Miré el papel, el sello de Pina todavía en su lugar. ¿Te dijeron de qué se trataba? No, sacudió la cabeza, solo que era de Su Alteza y necesitabas recibirla lo antes posible. Hice zumbido, rompiendo el sello y leyendo el mensaje. Era corto y simple. Sentí el inicio de una migraña mientras dejaba el papel. Meses en este mundo y Maki todavía no podían decidir si este lugar era una fantasía alta o una fantasía baja. Se inclinaba hacia la baja fantasía, pero cada vez que estaba a punto de tomar una decisión definitiva, algo la sorprendería y la haría reevaluar. Tenía elfos y personas bestias, pero no eran tan diferentes de los humanos. La magia era algo real, pero solo unas pocas personas podían usarla, como el niño por el que estaba trabajando ahora. En realidad, estaba trabajando para la niña, o sus padres estaban pagando para que ella trabajara para la niña. Maki nunca preguntó a las otras chicas cuál era el caso. Probablemente el último. El estudiante de secundaria no conocía a ningún niño que pudiera manejar una pequeña villa por sí sola. Por el amor de Dios, su prima era una mujer adulta que apenas mantenía su apartamento junto sin la ayuda de su ex. Hablando de otras chicas, fue genial que algunas no eran humanos. Bueno, se veían lo suficientemente humanos, pero algunos tenían pequeños trozos de animales que los hacían diferentes. Una de las chicas que ayudan a Maki a adaptarse a su situación actual, Prince, incluso le dejó acariciar sus orejas de lobo. Eran tan suaves. Aún así, toda esta situación fue todo un ajuste. Desde el primer mundo hasta el medieval además, también estaba el problema del idioma. El atuendo que tenía que usar no era tan malo, no se veía peor de lo que su amiga llevaba mientras trabajaba en ese café de la criada. Las otras chicas eran agradables, por supuesto. Sabían que Maki era la chica nueva, por lo que la ayudaron a donde pudieron. Maki dudaba que lo haría tan bien en este momento sin su ayuda. Incluso la ayudaron a lidiar con los ataques de pánico, y estaba tan claro incluso ahora, las chicas en el sótano, se alineaban como ganado. No. No. No vayas allí. Quédate aquí, ahora, en el presente. Ella no iba a terminar como uno de ellos. Encadenado como un animal y, usado, como los demás. No, ella no fue. 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 Ruido sordo. El repentino ruido hizo que Maki saltara en su piel,
Alguien acababa de golpear una puerta en el piso sobre ella. Los pasos llegaron después, se volvieron más fuertes a medida que alguien descendió por las escaleras. Maki bajó la cabeza y volvió a desempolvar la estantería. Tarareando suavemente para sí misma, hizo todo lo posible para mezclarse con los alrededores. No. Nada que ver aquí. No puedo creerle. Maki hizo una mueca ante la voz. Presentando su cuello, vio a la joven rica rubia marchar por el pasillo con otros dos a cuestas, un hombre y un híbrido humano diagonal animal. Realmente no tiene sentido de autoconservación. La imprudencia le hace eso a una persona, comentó el hombre, estaban hablando demasiado rápido para que Maki lo atrapara. No Gaes, hay imprudente y luego hay estúpido, resopló la niña. Ella quiere avanzar como un caballero de cuento de hadas en medio de una zona de guerra. ¿Entiendes el golpe que se producirá si la matan o peor, capturada? Miraba el resto de la conversación entró en una oreja y al otro mientras ella lo. El lindo chico lobo que cada mujer aquí se estaba desmayando en silencio. Él no era un meathead como esos otros hombres que vio, pareciendo más a un nadador que un culturista. Cabello negro de medianoche y ojos azules de cristal. Claro, él podría no ser un chico de gato, ¿cómo demonios es Maki en un mundo de fantasía y aún no ha visto a un chico de gato? Pero esas orejas y esa cola son tan esponjosas que solo quiere tocarlas. Y esos ojos, podía perderse en lo azul que eran, como pequeñas piedras preciosas. ¿Por qué sus mejillas se estaban calentando tanto? El niño de lobo se detuvo y rápidamente se dio la vuelta a donde estaba Maki. Avergonzada de que la atraparan mirando, rápidamente se sumergió en una puerta abierta para salir de la vista. Golpeando su cabeza en una pared por sus problemas. ¿Qué es? Escuchó al hombre mayor, Gaias, preguntar. Pensé que vi a alguien o, no, incluso sonaba genial. Ella escuchó al hombre suspiro. Por supuesto que viste a alguien. Se llaman el personal. No, quiero decir, se sintió como si alguien me estuviera mirando. Maki podría estar un poco fuera del bucle para el idioma, pero ella había recogido lo suficiente como para saber que la vio. Bueno, llevaban un atuendo de mucama. Sí. Bueno, entonces se explica por qué una mujer joven te estaría mirando. Lo siento, pero no entiendo, lo escuchó murmurar para sí mismo. Pero al principio son solo algunos de ellos, ahora parece que todos ellos me están mirando cuando estoy cerca y piensan que no estoy mirando. ¿Estoy haciendo algo estúpido, o son solo mirando a un demi-humano? Maki escuchó al hombre respirar profundamente y suspiró, chico, te voy a sentarte más tarde y vamos a tener una larga charla sobre esto. Gracias maestro Rax, espero poder aclarar cualquier malentendido con ellos, si es algo que estoy haciendo. Oh, puedo asegurarte que no tienes daño, dependiendo de lo que consideres daño, supongo. Maestro Rax. Oh, nada, nada. Mientras la pareja se alejaba, podía escuchar al hombre, Gaias, diciéndose algo para sí mismo, pero era demasiado rápido para que ella lo entendiera. Ag, porque no podrían hablar japonés o incluso inglés si tuvieran que hablar otro idioma. Este nuevo idioma de idioma era el aprendizaje de inmersión total, el hundimiento o la natación. Si bien ahora podía entenderlo hasta cierto punto y hablarlo, aparentemente tenía un acento muy notable. Significado notable, ya que cada vez que ella preguntaba a las otras chicas cómo sonaba, simplemente se desviaron y le recordó cómo hace meses no podía decir una palabra y ahora podía mantener conversaciones. Tenía que martillar en el sentido de que su nombre no era Maki, sino Maki. No fue tan difícil de pronunciar. Por otra parte, cometió el mismo error con la señorita Octavie, Octebella, Irins, Renis. Aún así, con el último de los últimos pasos desaparecidos, la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Maki se quedó solo. Bueno, de vuelta al trabajo, ella supuso. Me pregunto de qué se trataba todo ese alboroto. Vas a la primera línea. Esta tenía que ser una de las decisiones más tontas posibles que Pina podría haber tomado. Afortunadamente, logré alcanzar los principales alojamientos de su orden, el Palacio Jade, antes de que se fueran en el recado de este tonto. Aparentemente,
el emperador estaba permitiendo a Pina y su orden para ir a la región de Itálica para obtener reconocimiento. Algunas docenas de caballeros contra lo que equivale a una fuerza militar industrial. ¿Qué estaban pensando? Lo estoy, respondió Pina, inclinándose para que su placa de pecho pudiera ajustarse adecuadamente. Realmente no vio ningún problema en todo esto. ¿No has oído hablar de las víctimas masivas que sufrió la Legión? Incluso la propaganda no fingió que estábamos ganando, por lo que ahora hay una manera de que ella reclame la ignorancia como una excusa. 250.000 murió en las batallas anteriores, y crees que puedes cambiar el equilibrio de poder solo. Es por eso que ofrecí mi orden para ayudar en el esfuerzo de guerra, explicó, tirando de su armadura para ver si estaba debidamente asegurada. No voy a ganar la guerra, sino descubrir todo lo que pueda sobre nuestro enemigo. Su mayor activo es nuestra ignorancia de ellos, sus fortalezas, sus debilidades, todo. Ni siquiera sabemos qué dioses adoran. Pero no Pina, su mayor activo es su ejército moderno. Pero, ¿cómo puedo explicarle el concepto a una persona desde un punto de vista medieval que ni siquiera ha visto ninguna de estas cosas? Y tus caballeros son una unidad ceremonial bajo el patrocinio personal del mismo emperador. No hay necesidad de que salgas a buscar la batalla. Hay pasión por los viajes, y luego hay locura. No te preocupes, no tengo ningún plan para pelearlos en una batalla lanzada, dijo Pina, uniendo su espada a su lado. Esto es solo explorar. No hay grandes batallas para decidir el destino del imperio. Volveremos antes de que te des cuenta. Pero realmente no sabía qué más decir. Los caballeros de Pina eran una orden oficial, lo que significa que solo su líder o su noble patrón podían ordenarlos. Como su líder era Pina, y su patrón era el emperador, literalmente nadie podía ordenarles legalmente que no fueran. Antes de que pudiera hacer una palabra más, otro comenzó a hablar. Todos los preparativos son completos, Su Alteza, anunció la página de Pina. Estamos listos para salir en su pedido. Gracias, Hamilton. Simplemente no mueras por ahí, ¿de acuerdo? No creo que pueda imaginar un peor de los casos para el imperio que una realización real en la batalla. Su muerte inflamaría el apoyo de guerra en el imperio y haría que Sadera Trud un poco más tiempo de lo que hubiera sido sin la muerte de un miembro de la familia real. También es desalentador ver una vida joven desperdiciada, pero apenas lo peor que le podría pasar a una mujer en el campo de batalla. Lo prometo, respondió ella. Estaba en su caballo y salió de las puertas minutos después, su pancarta ondulando en la brisa mientras sus caballeros marchaban a la guerra. Una guerra desenfrenada, pero sigue siendo una guerra. Probablemente estará bien en cualquier caso. Si se encuentra con cualquier unidad japonesa, suponiendo que se molesten en tener un traductor a mano, probablemente asumirán que es la hija de un noble y la detenga. Puede que ni siquiera la tomen como una amenaza dada toda la armadura establecida. Aún así, el mejor de los casos es que gana suficiente inteligencia para convencer al emperador de que ponga fin a la guerra prematuramente y firme un tratado de paz. Ahorre a todos mucha muerte y destrucción. Lo más probable es que sus resultados serán en algún lugar entre ambos extremos, algo que no es demasiado dañino ni útil. Sino, bueno. ¿Qué más podría pasar hoy? Me bromeo a mí mismo. Apenas noté que Gaes le aclaraba torpemente su garganta, y me arrastraba torpemente con otra nota. El día empeoró. Sorsal me invitó a una cena en su casa para un buen viejo vínculo familiar. Y por la unión familiar, él, por supuesto, quiso decir, usted, yo y todos mis psicofantes habilitadores. Así que me senté junto a Sorsal en la cabeza de una mesa larga, rodeado por esas mismas personas. En realidad, mientras lo llamo una reunión de psicofantes, en verdad es una pérdida de tiempo inútil. Incluso antes de sentarme, puedo trazar en mi cabeza cómo irán todas las conversaciones. O Sorsal dice algo con lo que todos a su alrededor están de acuerdo, o alguien dice algo que creen que Sorsal aprobará y lo mismo sucede lo mismo. Se empeora después de que hayan bebido demasiado. Entonces, cualquier filtro que alguien podría haber tenido solo desaparece y los puntos de conversación verdaderamente locos surgen. ¿Cómo qué pasa si acabamos de matar a todos los no humanos? O,
¿por qué incluso dejamos que existan otros países, ese tipo de cosas? Entonces, ¿por qué me someto a tal tortura? Simple, mordisquear las peores de estas ideas en el brote. Descubrí que cada vez que me niego a venir a una de estas reuniones, hace algo loco diagonal tonto que no solo se avergüenza a sí mismo, sino que, por extensión, yo también. Dado que no interactúa con ninguno de nuestros otros hermanos y el emperador aparentemente lo ha descartado como una causa perdida, aparentemente me ha caído para asegurarme de que no haga algo estúpido. Ese hecho de que el personal servil, es decir, no los guardias, para su palacio está completamente compuesto por mujeres en diferentes estados de desvestidos me dejó sin ilusiones de lo que debe suceder aquí cuando no estoy cerca. Esos generales deberían ser ejecutados por incompetencia, argumentó Zorzal, cavando en su filete con todos los modales de un jabalí. Y, por supuesto, estaban hablando de la guerra. Decenas de miles de muertos a los bárbaros. Es vergonzoso. Por supuesto, Su Alteza, estuvo de acuerdo uno de sus amigos, nobles de sí, nobles. Nuestras nobles legiones no tienen lugar para tales fallas. El fracaso es un eufemismo, acordó Zorzal, tomando una taza de cerveza para lavar su carne. Más de 100.000 muertos a los bárbaros. Si estuviera a cargo de las legiones, nuestra pancarta volaría con orgullo sobre sus ciudades. Su gente ya estaría inundando nuestros mercados y sus tierras se acumularían con sal para evitar que cualquier cosa crece después. Aquí. Tal es el destino de cualquiera que se atreviera a desafiar a nuestro imperio. Algunos de los aduladores levantaron sus tazas en una burla simulada de la creencia, excelente, de Zorzal. Ah, sí, ¿cómo te atreves a defenderte y luchar? Ag. Todos aquí solo estaban alimentando el ego de Zorzal. Zorzal siempre tuvo una opinión más sagrada que tú de sí mismo. Su victoria sobre los Bunny Warriors, Ag, todavía siento que es un nombre estúpido, solo alimentó esto y la reprensión privada del emperador. Como no escuché nada públicamente, pero aparentemente Zorzal no está permitido en el palacio sin ser convocado, solo lo hizo cava los talones y dice que fue el emperador quien fue culpa. Si bien el emperador aparentemente ha tomado medidas para mantener a Zorzal fuera de cualquier poder real, eso no le impidió usar su propia riqueza personal y poder para sentirse fuerte. En realidad, eso me recuerda. Tío Ule. Ven aquí, tengo una pregunta para ti. Los hombres gritaron y gritaron cuando la ex reina giró esclava caminó hacia la cabeza de la mesa. Su expresión no traiciona nada más que sereno tranquilo y una suave sonrisa. ¿Cómo puedo ser de servicio para ti, mi príncipe? Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. Dime, ¿qué habrías hecho si en lugar de mí, esos tontos que perdieron a Alnesil fueron los que invadieron tus tierras? Zorzal cuestionado. Realmente no puedo decir, Su Alteza, ya que fui derrotado por tu genio, no tengo un concepto de un general incompetente, respondió la reina esclava, una sonrisa serena en su rostro mientras explica alegremente su punto. Esta mujer. Todavía no entiendo cómo Zorzal se está enamorando de esta farsa de esclavo sumiso, que la ex reina está logrando. De su cuerpo, o más específicamente los moretones y las marcas de todo, estoy seguro de que probablemente le dio bastante oído en esos primeros meses. Después de eso, probablemente se dio cuenta de lo que tenía que hacer para que él se apague sobre el abuso. Alimenta su ego y esencialmente se dará la vuelta. La constante alabanza, de acuerdo con todo lo que dice, la advertencia sobre él, sinceramente, sería más creíble si ella tuviera una expresión neutral todo el tiempo y siguiera sus órdenes sin decir una palabra. Silenciosamente con sus órdenes en lugar de alabarlo abiertamente en todas las oportunidades posibles. Más creíble que una mujer que aparentemente está enamorada del hombre que mató a su gente y la trata como basura. Por otra parte, la máscara se desliza en ocasiones. ¿Qué pasa con tus propios generales? Zorzal respondió, tirando de la mujer a su regazo. No puedo creer que dejes que esas perras lleven a tus guerreros a mis trampas una y otra vez. Sus fracasos van más allá de la excusa de ser simplemente mujeres. Y ahí estaba. La máscara cuidadosamente elaborada de Tío Ule se agrietó muy ligeramente.
Sus pupilas se dilataron y un poco de su labio se criticó, como si se hubiera mordido en el interior de su boca para usar el dolor para mantenerse centrada emocionalmente. Luego se restauró la máscara tan rápido como se movió. Solo sufrieron tales derrotas a tus fuerzas gracias a la brillantez incomparable de tu propia generalidad. La mujer sonrió jovialmente a Zorzal. Si eso es cierto, ¿por qué no los descartaste? Uno de los compinches cuestionó. Los mantuviste por otras razones. Todas esas mujeres, no suficientes hombres, jeje. Recuerdo haberles hecho en ese momento la misma pregunta, y me dijeron que nunca antes habían visto tácticas inesperadas en toda su vida, continuó, sin criar el cebo. Inesperado donde ellos. Los atrapó desprevenidos, me tomó desprevenido, explicó. Al final, los estúpidos demi-humanos como nosotros simplemente no eran rival para el liderazgo de nuestro glorioso príncipe. Mientras ella dice que veo ese brillo en su ojo mientras escucha a los hombres reír a su alrededor. Reflexivamente moví mi asiento lejos del de Zorzal. La sensación de que me subo por mi columna siempre me pone al límite cuando su farsa se desliza. Me hace querer cierta distancia, así que puedo tener suficiente tiempo para levantar una barrera o escudo entre nosotros si ella me estaba lanzando. Bastante justo. Pero no te vendas demasiado corto, dudo que cualquier otro general haya destruido tus fuerzas con tanta facilidad como yo. Zorzal dejó escapar una risa de eso y golpeó a la mujer en su trasero, el sonido que hacía eco sobre los burlas de sus amigos. El hecho de que sostuvo su mano allí por un momento, casi agarrando las delgadas cuerdas llamadas ropa que obligó a la mujer a usar, dejó demasiado claro que quería hacer mucho más que simplemente golpearla. Sus ojos se quedaron sobre mí por un segundo antes de sacar su mano hacia atrás. Supongo que esta es una de las pocas veces que mi edad y género funcionaron a mi favor. Entonces, hermana, Zorzal se movió para cambiar el tema. ¿Qué es esto que escucho sobre Pina sacando a sus caballeros? ¿Qué has escuchado exactamente? Cuestioné. Solo lo sabía desde que Pina me dijo. Solo que ella y sus mujeres han dejado la capital hoy. Ella fue al padre preguntando cómo podía ayudar en la guerra, y él la envió a una misión de reconocimiento a Itálica. Me encogí de hombros, sin entender tanto la decisión. Nada más que eso. Ese hombre se ha vuelto senil. Zorzal golpeó la mesa. Soy un general comprobado y, sin embargo, envía mujeres a la batalla. Reconocimiento. Trato de corregirlo, pero la línea de afirmaciones y acuerdos psicofánticos comenzaron a llegar. Bien, lo eres, Alteza. Las mujeres no tienen lugar en el campo de batalla. De hecho, un lugar para mujeres está en casa. Aquí. Me aclaro en voz alta mi garganta. Zorzal parecía un ciervo atrapado en los faros, mientras que el hombre que estaba a punto de tostar rápidamente volvió a bajar su taza. Oh hermana, no los escuches, grité mientras Zorzal me rodeaba y me abrazaba. Vale más que cualquiera de esas mujeres de base borno rameras de clase baja. Sí, Su Alteza es la princesa más grande y hermosa del imperio. Ningún hombre en nuestro imperio merece el derecho a casarse con ella, simplemente está muy por encima de cualquiera de ellos. La princesa Tanye es el ejemplo del cual todas las mujeres deben seguir. No eran tú quien solo decía que las mujeres pertenecían a la cocina. De hecho, Su Alteza, me estremezco cuando una mano fría se pone sobre mi cabeza. La mujer de conejo albina me mira con esa falsa sonrisa suya. Realmente estás cortado de una tela diferente, entonces uno asumiría. ¿Por qué tengo la sensación de que quiere torcer mi cabeza como un sacacorchos? En realidad, hermana, ¿por qué nunca traes tu conejito contigo? Zorzal cuestionado. He dicho que deberías traerla, mostrar a los chicos aquí un juego. O incluso dejar que la niña vea a su dulce tía. No la traigo conmigo porque estoy bastante seguro de que intentará matarte, como dijo Cordelia y afirmó que lo hará repetidamente y con frecuencia. Gime cuando mi advertencia aparentemente cayó sobre oídos sordos cuando Zorzal se rió. Pude ver a Tiule sonriendo, parecía más real que cualquier sonrisa que haya dado a Zorzal. Deberías traerla de todos modos. Ella es más que bienvenida para intentarlo. Ya la hice supuestamente gran guerrera, la reina de la reina,
mi perra, dudo que una niña sea un desafío para mí. Y no me preocupes, no la mataría en la lucha, ya que sé lo cariñoso que eres de tu conejito. Mi aliento se enganchó cuando sentí las uñas afiladas empujando ligeramente a mi cuero cabelludo. Oh, Su Alteza, no hay necesidad de eso, comentó Tiúle, su sonrisa enfermiza en exhibición. Cordelia es mucho más débil que tú que, con tu gran fuerza, me temo que podrías terminar lastimarla fuera de la reparación. Es mejor para todos si ella permaneciera donde está, aunque solo sea para no tristeza si tuvieras que matar. Su compañero en defensa propia justa. Como si lastimaría los sentimientos de mi hermana pequeña, parecía que Zorzal estaba a punto de continuar, pero luego apareció una mirada de comprensión. Espera, Tiúle, ¿tienes miedo de que me guste más a tu sobrina que tú? ¿O estás celoso de que otras mujeres me llamen la atención de mí? Oh no, soy tan obvio. La ex reina respondió, preocupada. A Zorzal había visto a través de su acto. Solo otra cena familiar de la familia. Siento que necesito un baño. O tres. La vida había cambiado mucho para Itami. Primero estuvo el ataque en Ginza, luego las batallas de Alnesil, obteniendo su propio equipo de reconocimiento y ahora salvando una aldea de un dragón arrastrado. Si realmente no lo hubiera vivido todo, diría que esta fue la configuración perfecta para una historia de Isekai. Pero la vida real es un poco más aburrida de lo que las novelas o manga ligeros te dirán. Después de todo, ves al personaje principal y a su grupo salvar el día, pero nunca ves los informes de acción después de que tienen que escribir o el aderezo que obtienen de sus superiores después. Bueno, tal vez el último, pero no el primero. Y no menos de un día después, él y su equipo estaban a punto de viajar con valentía, donde ningún hombre, de Japón, ha ido antes. Lelei, el mago de pelo azul que recogieron de Koda Village, había propuesto usar las escamas de todos los wyverns que mataron en las batallas anteriores de Alnesil para ayudar a proporcionar fondos para los refugiados. Más allá de las escalas tomadas con fines de investigación, parecía que el general Asama estaba bien con eso. Entonces, el destino del equipo de Ricantri era una gran ciudad comercial al norte, Itálica. Apenas estaban tomando todas las escamas a la vez, solo 2 bolsas para mostrar a los compradores potenciales lo que tenían y obtener una estimación para su valor de venta. Pero justo cuando estaban a punto de salir, Itami recordó sobre lo que quería cuestionar a Lelei. Hola, Lelei, miró Itami para ver a la chica de cabello azul metiéndose en el umbe, haciendo hojas en algún libro que le prestó. ¿Puedo preguntarte algo? Ciertamente, respondió Lelei, todavía sorprendente Itami con lo rápido que estaba aprendiendo japonés. Y pensó que recogió el idioma imperial rápidamente, mientras que Lelei ya estaba hablando casi con fluidez japonés. Bueno, cuando estábamos rescatando a la gente de Koda Village, había un tipo que todos parecían que estaban evitando. Recordó, rascándose la barbilla. E incluso de regreso a Alnes, si se sentaba en una mesa, todos se levantarían y lo dejarían. Entonces, ¿hay algo que sucedió con ese tipo de antemano o me estoy perdiendo algo? No lo creo, o al menos estoy seguro de que uno de los pueblos me habría dicho si era un criminal cuando evacuamos Koda Village. Lelei tarareó para sí misma. Si tuviera que adivinar, diría que el hombre es monoteísta, por lo que su aversión es comprensible. ¿Un mono, qué? Takao cuestionó, sacando las palabras de la boca de Itami cuando se metió en el asiento del conductor. Un monoteísta, repitió el Blunet. ¿Y esos lo son? Itami preguntó con ventaja, preguntándose si esta iba a ser una de esas cosas súper obvias que incluso los niños aquí sabían y él se vería como un poco de meathead por no saberlo. Los monoteístas son aquellos que se niegan a adorar a cualquier dios que no sea el suyo, explicó el semidios residente del equipo, Rory, tomando asiento al lado de Lelei en la parte de atrás. Algunos incluso van un paso más allá y niegan directamente a los dioses, reclamando su propia deidad como la única presencia divina en el mundo. Pero esos otros dioses existen, ¿verdad? Takao esperó a que Tuka entrara antes de comenzar el motor. ¿Cómo? ¿No eres una especie de sacerdotisa de uno de ellos o algo así? Por supuesto, respondió la lolita gótica con una sonrisa. Y no solo, una sacerdotisa,
sino un apóstol del mismo Emori, el dios de la guerra. Soy su instrumento principal en Falmart, llevando a cabo su voluntad en todos los rincones del mundo. Pero más allá de eso, los dioses interactúan con el agente del mundo en la forma de proporcionar bendiciones a sus fieles. ¡Wow! Entonces sigues un dios y te vuelves súper inteligente. Ojalá funcionara así en la Tierra. Takao bromeó cuando el resto del equipo de Rikan 3 entró en sus vehículos. Difícilmente serías los primeros. Muchos en académicos, estudiantes y maestros, buscan las bendiciones de Ral y el Ángel para continuar su educación. Se encogió de hombros, no ofendido por la casualidad de Takao con su fe. Pero esos Mon. Esas personas no creen que existan, dejó de decir la palabra, revisaría el manual más tarde para ver cómo pronunciarlo correctamente. Aún así, trató de trabajar a través de la lógica de las personas en un mundo con dioses literales alegando que dichos dioses en realidad no existían. No es que no existan, simplemente que Emori, Ral, Hardy y las otras deidades no son dioses, sino simplemente seres de Dios, respondió Lelei. ¿No es eso lo mismo? Takao bromeó. No, Lelei sacudió la cabeza. Un ser divino implica un poder masivo pero no una divinidad. Los monoteístas creen que su único Dios es la única figura divina en el mundo digna de adoración. Entonces, ¿cuándo vas a expulsarlo de tu base?, interrumpió Rory, casi alegremente. Estaría más que dispuesto a ayudar. Lo siento, que, Itami escuchó eso bien. ¿Por qué lo expulsaríamos de Alnes? Es un refugiado. Es un monoteísta, corrigió la Lolita gótica. Su mera presencia pronto causará descontento entre los aldeanos Koda, y cualquier otro que se aventura a este nuevo asentamiento que está construyendo. Es mejor enviarlo más temprano que tarde. Lo siento Rory, pero no es así como hacemos las cosas, le dijo Itami en un tono tan serio como pudo reunir. En Japón, tenemos leyes que protegen la libertad de religión. Mientras permanezca en Alnes y no viole ninguna ley, esas mismas leyes también lo protegerán. Libertad de religión. El semidios parecía que ella se tragó algo agrio. ¿Qué significa eso? Significa la libertad de adorar como lo hace sin restricciones, respondió Lelei, empujando su cabeza de un libro. También se extiende a proteger la falta de adoración, si un individuo se niega a adorar algo. En realidad. Rory sonaba sorprendido. Y los dioses de tu mundo no tienen ningún problema con eso. Dejar que los apóstatas corran y hagan lo que quieran. Bueno, son mucho más tranquilos de lo que parecen ser tus dioses, no negaría que fuera un poco incómodo para una persona irreligiosa como él hablando de dioses. Pero Lelei tiene razón. Eso significa que siempre y cuando no rompa ninguna ley, no lo vamos a patear por su religión. Así es como hacemos las cosas. Y si fuera a forzar el problema, en un movimiento cegador, Itami se encontró cara a cara con el lado plano de la alabarda de Rory ocupando el espacio entre los asientos del conductor y el pasajero. Oye, oye. No vayas a balancear esa cosa mientras conduzco. Takao se rompió, enderezando el auto que se desvió ligeramente hacia el costado de la conmoción. ¿Qué entonces? Rory continuó, sonriendo. Estás diciendo que el JSDF estaría dispuesto a luchar contra un apóstol, incluso un dios, sobre un solo hombre. Es el deber de la fuerza de defensa es proteger a las personas de las amenazas de violencia, es la razón por la que estamos aquí en primer lugar. El teniente agarró el poste de su arma y lentamente lo empujó hacia ella. O más exactamente, estaba dejando que Itami retrocediera el arma ya que había visto lo fuerte que era. Si ella quisiera mantener la alabarda en su lugar, no había nada que él o Takao pudieran hacer. Así que supongo que si tú o tu dios empujaron el problema, entonces sí, supongo que estaríamos dispuestos a defendernos. Rory se miró a los ojos por un segundo antes de suspirar y retirar la alabarda. Bien. Supongo que puedo pasar por alto su presencia siempre que él esté bajo tu cargo. O cualquier otro monoteísta que salga de cualquier roca con la que se escondan. Pero vigilaría a Lelei aquí, después de todo. Los monoteístas intentaron quemar Rondel al suelo no hace mucho tiempo. Espera, ¿de verdad? El Teiko preguntó. Sucedió hace cientos de años,
respondió Lelei, sin levantar la vista de su libro. Y no era toda la ciudad, solo la gran biblioteca. Sin embargo, nada de eso ha sucedido desde entonces, así que diferiré sus leyes y costumbres sobre el asunto. Oh, querido, Rory dio una expresión simulada de shock. Me pregunto qué diría tu diosa si escuchó a uno de sus seguidores hablar sobre la quema de su ciudad con tanta casualidad. Creo que ella pediría que continúe mis estudios en Japón, para aprender, luego para concentrarme en eventos pasados. El mago bromeó, no estaba sacando el anzuelo. Muy probablemente, el apóstol dio una risa suave, ya que no iba a sacar nada más del Bluenet. Tuca, bendiga su alma, estaba sentada en silencio en la espalda durante todo ese incidente. La pobre niña no parecía saber qué decir, y parecía sorprendida por el uso de la fuerza que Rory amenazaba con usar. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría suceder durante una simple visita? Capítulo 14, una guerra desesperada. La situación está cambiando rápidamente. Las fuerzas japonesas no solo avanzaron aún más en la región de Itálica, sino que incluso lucharon contra un gran ejército de bandidos que asedió la capital de la región. Todo el tiempo acude en ayuda de la princesa Pina y su orden de Rosa de los Caballeros, y asegurando la buena voluntad de la población. Al menos, así es como Miui describe los eventos en sus mensajes recientes. Era mucho más florido que eso, pero esa era la esencia de eso. Describió el estandarte japonés como blanco con un disco rojo en el centro y como ahora revoloteó junto al estandarte de House formal. Entiendo un detalle excepcional sobre el japonés, la muerte de la llovía de Pegaso de hierro desde arriba, sus mágicas armas de trueno, matando a decenas de hombres desde la distancia y amontonando todo tipo de alabanzas sobre el valor que se muestra por un Sir Itami y sus compañeros en la batalla contra los desertores. Todo es muy heroico de ellos. Qué desinteresado y noble. Saliendo de su camino para salvar a una de las principales ciudades del imperio y asegurar un tramo de la carretera imperial que conduce directamente a Sadera. Y al salvar a la ciudad de toda la gentileza de un despido, se han congratizado a dicha población y aparecen como guardianes en lugar de invasores, asegurando una cantidad reducida de actividad partidista detrás de sus líneas. Y ahora, estaban en una posición privilegiada para revertir las líneas del imperio hasta los Heartlands imperial. Pero ahí radica una trampa: si avanzan demasiado rápidamente sin reconocimiento, los resultados podrían ser devastadores. Sin embargo, cuanto más se retrasen, más defensas se disputarán contra ellos. Pero si se apresuran, sus líneas de suministro podrían exponerse al ataque partidista. Todo fue prestigio y toma. Incluso un ejército moderno sería difícil de mantener la logística segura con una población combativa. Una gran cantidad de 22. Me reflexiono en voz alta. ¿A qué? Solo un dicho que escuché antes, le digo a Gaes, obviamente él no conoce el coloquialismo moderno. Significa una situación en la que hay múltiples opciones igualmente malas a disposición de uno. Creo que eso describe mejor la situación. Asintió Gaes. Supongo que en ese caso, estamos atrapando 22. Suficientemente cerca. Si bien muchos senadores y responsables políticos del imperio parecen felices de unirse al pacto del suicidio nacional para arrojarse a la guerra con la tierra, les pedí a Stilicho y Victri hace algún tiempo que me hiciera una lista de senadores que tenían una mentalidad más abierta a la posibilidad de un cese de hostilidades. No se rinda, por supuesto. No puedes decir la palabra ese en voz alta en estos días. Incluso los ciudadanos ricos estaban siendo colgados de los postes de lámparas en estos días incluso para contemplar la rendición. Si bien dudo que me suceda un castigo tan severo, aún así no me castigan y pierdo las comodidades de las criaturas que tenía. Pero volviendo al tema, la pareja logró entregar una lista de 130 nombres de largo. La pareja había hecho su parte de manera excelente. Jueces, ministros, empleados, guardianes de registro y otros burócratas de rango medio y oficiales militares que tenían una imagen suficiente del esfuerzo de guerra para saber cuán mal iba. La mayoría vino de los propios populistas de Victri, pero un número también se mezcló de los otros grupos cívicos preocupados por cómo esta guerra podría desestabilizar a toda la nación.
Los militaristas se horrorizan por los peajes de la muerte de compromisos imperiales anteriores. Y otros grupos todavía. Lamentablemente, la guerra todavía estaba de moda, al menos públicamente en la mayoría de los círculos. Aunque tenía la buena autoridad de que el estado de ánimo en el Senado está cambiando desde que la palabra de caída de Itálica alcanzó la capital. Aún no hay un anuncio oficial al público, pero era solo cuestión de tiempo que todos lo sabían. Con esa información que estaba siendo alimentada ahora, pude crear una visión general muy generalizada de las fuerzas militares del imperio. Probablemente no tuvo en cuenta todo, pero fue un buen punto de partida para mí descubrir cuánto tiempo duraría toda esta guerra. Y a partir de ahora, al mirar la pequeña exhibición que tenía Agiaus y Remus, pude ver que la distribución de las fuerzas del imperio era similar a un Bagelodona en este momento, poco en el centro, fuerte en los extremos. Supongo que el costo de perder la mayoría de sus fuerzas en el interior. Ahora, si combino esta información con lo poco que pude sacar de la carta de Miui sobre las fuerzas japonesas, al menos una compañía de fuerzas aerotransportadas del sonido, tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo. Y por lo que vi, les daría 3 meses a los tops antes de que lleguen a la capital. Eso supone que se detienen por un tiempo para obtener el laico de la tierra en lugar de hacer una ofensiva de estilo Blitzkrieg para destrozar las pequeñas defensas internas en esa región del imperio. Aunque la velocidad no era un problema dada la desagradable disparidad del poder. Pero aún así, las regiones de Heartland tenían sus legiones intactas, pero eran un tamaño muy lejano en comparación con la fuerza de invasión y las fuerzas de seguimiento, que ya estaban enrutadas. En este punto, por lo que he visto de fuentes de segunda mano, el emperador aparentemente recordaba a todas las legiones que estaban en proceso de ser redistribuidas al margen del imperio para reforzar el núcleo. Pero si traes las legiones en las fronteras, sufres más incisiones. Y nada de esto tiene en cuenta toda la mayor actividad a lo largo de las fronteras, nómadas, vikingos, disturbios civiles en el sur. Para la persona promedio, podría parecer que el mundo está llegando a su fin. ¿Y dónde nos deja todo esto? Gaes volvió a hablar, probablemente preguntándose por qué estaba mirando el mapa. Más allá de una grave desventaja. Suspiro, inclinado hacia atrás, miro por la ventana a la capital propiamente dicha. De las tripulaciones que trabajan para detener el muro con un número incontable de Beliste, de los Wyverns volando constantemente patrullas arriba, y las líneas de los legionarios, y del palacio en la cima de Saderail, que iba a ser el objetivo más grande de la ciudad. Sin embargo, algo parecía apagado. No las defensas ni nada de mi lado, esta fue una defensa condenada en el mejor de los casos, y una pérdida de tiempo en el peor. Mucho mejor organizar un alto el fuego y negociar el fin de una guerra hace mucho tiempo decidida hace meses. No, algo más me molestó. A lo largo de su mensaje y el recuento de los eventos, Miui no mencionó ninguna otra nacionalidad junto con los habituales japoneses. No hay oficiales, o incluso comenta que otras naciones estaban luchando junto a Japón. Que es más que extraño. Escandaloso y extraño como podría ser un ataque de otro mundo, Japón habría tenido derecho a invocar el Tratado de Defensa Mutua con los Estados Unidos. Los estadounidenses deberían inundar el espacio aéreo de Falmart con todo tipo de UAV y planos para no decir nada de los compromisos terrestres que proporcionarían. Y sin embargo, no se ha visto a nadie. Puedo admitir que tal vez Miui simplemente no los mencionó debido a la brevedad, pero los estadounidenses no son del tipo que se sientan en silencio en un rincón y no se ve en una de las primeras reuniones oficiales entre los lados imperiales y de la Tierra. Incluso si no participaran en la operación alrededor de Itálica, absolutamente querrían un asiento en la mesa de negociación solo por el bien. Y no dejarían que Japón asumiera un papel principal en las negociaciones, y mucho menos en el único papel en él. No importa cuánto quiera escribir todo esto mientras pensaba demasiado en las palabras de un niño de 11 años, simplemente no podía sacudir la sensación de que había algo mal. Su Alteza. Bien, Gaes me acababa de hacer una pregunta y mi respuesta hasta ahora era solo silencio. Habrá mucho trabajo por hacer, admití finalmente, todavía mirando a la ciudad. Muchas cosas para arreglar, y aún más para volver a construir. Ya puedo imaginar el edificio de la nación que seguirá después del final de esta guerra.
la emancipación de decenas de millones de esclavos, la reestructuración del sistema político del imperio, repatriaciones, generales renegados, movimientos separatistas, disturbios, será un desastre a corto plazo. Por lo que puedo ver, hay dos caminos para nosotros, reforma o muerte. Estancamiento o cambio. Sin embargo, quiera llamarlo, la forma en que las cosas no van no se puede permitir que continúe. O más probable reforma y muerte, una vez que el imperio termina esta guerra condenada y el pasatiempo occidental adecuado de la construcción de la nación. Yo podía sentir la mirada de Gaes a la deriva de mí a la capital también, luego un pesado suspiro. Creo que entiendo, Alteza. Pero lo que estás diciendo, no es un asunto simple. ¿Cuál crees que la gente del imperio elegirá, su orgullo o sus vidas? Por experiencia personal, sabía que no habría fin de personas que prefieran dejar que todo quemara el suelo por pura rencor que admitir que alguien más hace algo mejor que usted. Desearía poder usar una réplica ingeniosa para afirmar que fue el lema del comunismo frente a la prosperidad económica que proporciona el capitalismo, pero supongo que el pensamiento puede aplicarse a cualquier cosa realmente. Incluido mi antigua patria de Germania. Tienes razón, Tu Alteza, se inclinó el eunuco. Con tu licencia, comenzaré a hacer las preparaciones que pueda para poner en marcha estos cambios tuyos. Lo saludo, dejando que el hombre se vaya para hacer sus cosas. Parte de mí es un poco triste. Básicamente, estoy convirtiendo a Gaes en un Quisling con toda mi fatalidad y triste crímenes. Y suponiendo que el viaje de Pina va bien, finalmente se puede establecer una línea de diálogo para poner fin a esta guerra inútil. Los últimos días habían sido un torbellino para Itami. Él y su equipo fueron a una ciudad cerca de Alnesbase, Itálica, para ver si podían intercambiar algunas de las escalas de Wyvern. Tenían que darle a los refugiados algo de dinero para trabajar y establecer lazos comerciales con las comunidades locales. En lo que fueron atacados fue una batalla masiva, una reunión con la princesa enemiga y una audiencia de dieta para examinar los eventos de la batalla con el dragón del fuego. Así que sí, la serie de eventos. Mientras las chicas se acercaron a ver a Japón con el resto del equipo de reconocimiento 3, y para mostrarle a la princesa y a su compañera que no eran los monstruos, pensaban que Japón era, la primera parada en el viaje se estaba arrastrando antes de la dieta para dar su testimonio. Si bien comenzó bien, con Lelei dando a los senadores un relato de la región especial, y el mago que se tradujo para Tuca, donde hizo lo mismo, todo comenzó a cambiar cuando los senadores de la oposición comenzaron a hacer sus preguntas. Honestamente, preferiría ser enfrentado a otra horda de imperiales y luego tener que lidiar con toda la basura política. El mayor punto de conflicto para los miembros de la oposición fueron los 150 civiles muertos del incidente del dragón. Encendieron y eligieron lo que Itami y el SDF en su conjunto hicieron mal, en lugar de mirar lo que salió bien. ¿Por qué no hizo más? ¿Cómo podría dejar morir a todas esas personas? Un senador incluso fue tan lejos como para preguntar si pensaba que las tropas en Alnes eran demasiado inexpertas o no calificadas para su misión. Esa fue la pregunta en la que casi la perdió. Actuaron como pelear con un lagarto que respiraba el fuego capaz de encogerse de fuego del fuego de armas pequeñas es algo que se espera que cualquier ejército entrene y se prepare. Estos senadores se dieron cuenta de que la región especial era un mundo de fantasía con magia y monstruos, ¿verdad? Evidentemente, dadas las preguntas constantes, no sabían o, lo más probable, no les importaba. Los senadores tenían sus opiniones antes de que él y su equipo se sentaran, e iban a atenerse a ellos, los hechos serán condenados. Una señora incluso fue tan lejos como para intentar retratar a Rory como un niño refugiado al llorar por el fracaso de Itami y su equipo para salvar más de su gente. Él admitirá que se sintió bastante divertido cuando el semidios en cuestión la cerró y la llamó por lo que estaba haciendo. Incluso lo hizo sin que Lelei se traduzca para ella, segura de su propia comprensión de japonés para hablar por sí misma. El senador volvió a caer en su asiento como alguien le dijo que tenía cáncer, completamente derrotado y humillado. Y ese debería haber sido el final de esto. Sin embargo, señorita Mercurio, otro senador de la oposición, un hombre con cabello negro resbaladizo al lado de la mujer de antes, se puso de pie para hablar.
Eres una de sacerdotisa en la región especial, ¿correcto? Su pregunta divirtió la Lolita gótica. No, especies, sino el apóstol de Emory. Por el bien de mis colegas, y aquellos que miran en casa, podrían explicar qué implica ser un apóstol. Ciertamente, joven, Rory sonrió ante la oportunidad de hablar de sí misma. Los apóstoles son semidioses que sirven a uno de los dioses de Falmart como un instrumento de su voluntad. Se nos da poderes más allá de los mortales, y después de 1000 años de servicio, nos criamos como dioses por derecho propio. La admisión de Ascensión tocó una gran cantidad de susurros, pero el senador presionó sin inmutarse. Tu Dios, si puedo ser tan audaz en preguntar esto, ¿cuáles son sus dominios? Algo estaba pasando, y Tammy podía sentirlo. Emory es el dios de la guerra en Falmart, respondió Rory con una sonrisa. Pero ese no es su único dominio, ¿verdad? El senador empujó sus gafas y hundió un paquete. Parece que recuerdo. En lugar de responder, Rory dejó escapar una risa baja ante las preguntas del hombre, su sonrisa se volvió depredadora. Así que a eso estabas tratando de llevar esto. Rory. Y Tammy miró al apóstol. Eres más inteligente que la otra mujer, te concederé tanto. El apóstol se encogió de hombros, ignorando la pregunta de Itami. Pero no pienses que eres el primero en probar este pequeño truco. Para aquellos que no son conscientes, continuó, sin reconocer la réplica de Rory. La señorita Mercurio de Dios no es simplemente un dios de guerra, sino una deidad de numerosos campos. Sacudió los documentos en el aire para enfatizar el punto. Las áreas que supervisa no incluyen simplemente guerra, sino una serie de cosas más bajas, violencia, muerte, locura, crimen e incluso ejecución. Rory ignoró los jadeos y murmullos de todo a su alrededor. Lo siento, joven, pero ¿estabas haciendo una pregunta o haciendo una declaración? Simplemente quiero que todos mis colegas aquí entiendan la gravedad de mi pregunta real. Bajó sus gafas para limpiar las lentes. Señorita Mercurio, que convencería a un sirviente de tal ser de alinearse con nuestras fuerzas de defensa personal. Itami se juró a sí mismo cuando los periodistas y los miembros de la dieta comenzaron a mimar entre sí de una manera casi febril, mientras que las cámaras parpadean incesantemente o se acercaron al semidios. La sala, tal vez la nación, esperó ansiosamente una respuesta. Itami estaba preocupado de que les iba a dar lo que querían, que la atacara. Solo podía imaginar con qué correrían los medios de comunicación si la vieran romper su alabarda justo enfrente de la dieta. Pero ella lo sorprendió, y tal vez todos los que leen su expediente. Ella encerró con el senador y solo suspiró, he terminado con esto. Señorita Mercurio. Todo este diálogo no es más que un intento de torcer mis palabras para que se ajuste a cualquier narración que esté girando. Peor aún, estás intentando degradar a tus propios guerreros por llevar a cabo sus órdenes lo mejor que puedan. Y tus compañeros psicofánticos que apoyan los JSDF no son mejores, tratando de encerrarse en el honor de la batalla como si fueran los que derramaron sangre por ello. Señorita Mercurio, no puedes simplemente. Hay muy pocas cosas que no puedo hacer, joven, miró a Itami, volviendo al idioma de Falmart. Estaré afuera cuando hayas terminado con esta farsa. Con eso, el semidios se dirigió a la puerta al fondo de jadeos, murmurando y el flaseo continuo de las cámaras. Señorita Mercurio, esta audiencia aún no ha terminado, habló otro senador de la oposición, el hombre de antes de sentarse en silencio con el menor indicio de satisfacción en sus labios. Servicios, por favor, la acompañen de regreso al podio. Cuando un guardia alcanzó su hombro, Itami podía distinguirla débilmente que les decía algo. ¿Realmente deseas morir por el ego de este hombre? Mirando hacia atrás, mostró una sonrisa y se dirigió a los senadores reunidos. Si tú, o alguien, realmente quieren detenerme, entonces deténme. Oh, mierda. Afortunadamente, los guardias la dejaron pasar sin problemas, a pesar de las continuas llamadas para prohibir su camino. El resto de la sesión se gastó en un torbellino de intentos de censurar a Rory, arrastrarla oficialmente de regreso, tenerla en desprecio y una docena de otras cosas además. Nada surgió de nada de eso, porque cada propuesta y discusión siempre condujo a la misma pregunta al final, ¿quién podría detenerla?
Aún así, todo terminó mejor de lo que pensaba. Y fiel a su palabra, Rory lo estaba esperando a él y a todos en el pasillo. Aparentemente, pasando su tiempo mirando algunas revistas. Ya es hora, ella se fue al verlos salir, estaba empezando a pensar que nunca te dejarían salir. Podrías haber sido más diplomático al respecto. Lelei amonestó el semidios en su lengua materna, aunque el mago claramente no estaba menos emocionado por la parrilla que todos sufrieron. Ese era yo siendo diplomático, dejó escapar un breve resoplido, arrojando la revista a una silla vacía a su lado. Además, si hiciera algo, se reflejaría mal no solo en nosotros, sino también en el JSDF. Esos buitres se habrían llevado al contenido de su corazón de una sola gota de sangre. Probablemente, se rió nerviosamente Itami, rascándose la parte posterior de su cuello. Sinceramente, estoy sorprendido de que no te gusten, dejó de darse cuenta de cómo salían sus palabras. Lo siento. ¿Por qué? Rory preguntó, siguiendo al grupo fuera del edificio. No, quiero decir, realmente no pareces el tipo solo, ¿cómo iba a expresar esto sin insultarla? Oh, parpadeó. ¿Pensaste que iba a matarlo? Itami tosió en su mano cuando los ojos de varios guardias de seguridad aterrizaron en el grupo después del comentario del semidios. El apóstol volvió a japonés para ese último bit. Ah, no iría tan lejos. Me preocupaba que mostraras tu arma y causar algún tipo de incidente. Sé que no eres un asesino sediento de sangre, sin importar lo que estuvieran tratando de hacer girar esto, pero siempre me has parecido como el tipo de... No estaba mintiendo cuando dije que no era el primer senador en probar ese pequeño truco. Rory comentó. Y seré el primero en admitir que estaba mucho menos restringido de lo que estoy hoy en día cuando sucedió. Bueno, afortunado, Itami supuso. Solo esperaba que no se fuera a sí mismo al aprovechar que esto era lo más loco que les sucedió durante su visita. ¿Qué demonios fue ese Koara? ¿Cómo se suponía que debía saber que el monstruo de miles de años era la niña? Fue en la sesión informativa. Lo cual fue un poco vago en ese punto. Explícitamente dijo que tenía la apariencia de una niña. Al igual que los otros dos fueron. ¿Cómo podría esperar que fuera el niño literal? Al leer más que las dos primeras oraciones y solo mirarla. Acabas de ignorar el arma de gran tamaño que tenía todo el detalle de seguridad al borde. Quiero decir yo, podría haber sido el personal mágico que... El mago fue el primero en hablar. Asai suspiró ante la exhibición de la unidad de oposición. El líder del partido, Sarutobi, realmente estaba entrando en Koara. Muy justo enfrente de la fiesta solo para agregar más sal a la lesión. Bueno, no solo ella, cada senador cuyas preguntas hicieron que el Partido Demócrata Unido se viera ridículo se estaba poniendo ahorejado. Le complació no estar entre su número. Tal vez Sarutobi solo estaba ventilando la frustración que se ha estado acumulando desde que la puerta arrojó una llave en todo. Antes de la puerta, el Partido Constitucional Democrático estaba al borde del colapso. El número de trabajo deficiente, la inflación y otros problemas económicos amenazaron con hundir su coalición con el Partido de la Innovación. Pero luego ocurrió la puerta y una fuente de apoyo inundó al DCP dando al gobierno un segundo viento. Claro, el primer ministro sentado tuvo que renunciar, pero la fiesta todavía tenía el control. Al ver cómo no tenía nada de qué preocuparse, su pregunta estaba entre los pocos que fueron bien recibidos y vistos por el público como genuino, incluso catapultándolo en el centro de atención público. Aún así, la mayoría de los comentarios fueron abrumadoramente negativos para el Bangeling de la oposición. En particular, las personas parecían desgarrarse en la ridiculez de un ejército que se prepara para luchar contra un dragón. Algunos incluso comentan cómo Koara ignoró el hecho de que si el SDF no escolte a los refugiados, entonces todos habrían estado muertos y ella se quejaría de eso en la audiencia. La audiencia. Todo el asunto fue una actuación de circo en lo que a él respecta. Ningún senador de DCP iba a decir una sola cosa negativa sobre la conducta de la Fuerza de Defensa Autodificadora, así como ningún UDP, NCP o PEP-Senator iba a encontrar algo digno de elogio. Sí, el despliegue de la Fuerza de Defensa Personal a la región especial fue una decisión unánime en la dieta,
pero eso fue porque era un suicidio político decir lo contrario. Se esperaba de todos los miembros, de ambas cámaras, que se unieran detrás de la defensa de la nación. Cientos estaban muertos, un número desconocido más allá, el miedo era desenfrenado en todo el país. Pero ahora que el polvo se ha asentado y las capacidades completas, o la falta de ella, de su enemigo, ahora es evidente que la siguiente pregunta sobre la mesa era qué hacer con estas tierras virgen. Una vasta región a la que Japón tuvo acceso exclusivo, lleno de riqueza material y mineral, y no contenía a ningún rival de pares para verificar sus ambiciones, es simplemente una propuesta demasiado intoxicante para dejar ir una vez la misión principal de llevar a los perpetradores del ataque de Ginza ante la justicia fue dicho y hecho. El primer ministro Motoi Shinzo y su Partido Constitucional Democrático querían hacer la región especial del patio colonial de Japón. Revive los buenos viejos tiempos, donde el ejército de Japón era una fuerza para ser considerada con asombro y respeto, al tiempo que lograba simultáneamente la autosuficiencia completa del mundo exterior. Crédito donde se debe, eso fue más concierto de un plan que la oposición. Lo cual era esencialmente, simplemente ir en contra de cualquier cosa que el DCP quisiera. El primer ministro afirmó que desde que el ataque imperial se originó desde las fronteras de Japón, en el uso más liberal de la frase, y que, por lo tanto, el ataque fue un ataque terrorista doméstico en lugar de un ataque de un poder extranjero como una excusa para no invocar la Tratado de Defensa Mutua. Por supuesto, si alguna figura doméstica le preguntara sobre la situación, diría que la Oficina de Asuntos Exteriores todavía estaba decidiendo qué hacer con el imperio y cómo sería una paz. Tal gimnasia mental, la puerta era un tema doméstico para la comunidad internacional, pero un tema internacional para el público nacional. Personalmente, Asahi habría aprovechado el monopolio de la Puerta de Japón para extraer concesiones de entidades extranjeras, ya sean nacionales o corporativas, que deseaban una porción de este nuevo mundo. Quizás llegando a formar algún tipo de mandato internacional para supervisar la exploración y explotación de la región especial. Con Japón tener una voz destacada sobre todos los asuntos, por supuesto. Deje que otras naciones y corporaciones hundan tanto el dinero como la mano de obra para establecer sus esfuerzos, mientras ganan beneficios de simplemente mantener la puerta abierta. Y si quisieran seguir luchando contra el imperio, solo pida a algunos estadounidenses que pasen por la puerta, esperen a que algunos imperiales se establezcan y deje que los yanquis entren en los que se les puede culpar. Pero no. Con el SDF como la única fuerza en la región especial, también llevó la peor parte de cada revés e indignación. Hablando de contratiempos y sobre el asunto de los civiles, el objetivo de la audiencia, honestamente no le importaba una forma u otra. Personalmente no tuvo problemas con cómo el SDF se había conducido hasta ahora en la región especial. Demonios, incluso iría tan lejos como para decir que se han absuelto de manera experta dada la extraordinaria situación en la que se encuentran, tan herético como podría ser decir en su lado de las líneas del partido. Pero eso fue irrelevante en este momento. Por ahora, ellos, la oposición, necesitaban tiempo para lamer sus heridas y permitir que el incidente en la dieta se deriva de la memoria pública. Unos meses como máximo, reflexionó. Tal vez menos dada la capacidad de atención de la población general. Y luego, cuando todos han olvidado la idiotez de Kohara, se hacen con lo que pueden. En resumen, necesitarían municiones adecuadas. Bolsas para el cuerpo, prácticas de explotación hacia las poblaciones indígenas, civiles atrapados en el fuego cruzado de batallas, mala conducta por parte de los militares, cualquier cosa y todo para desacreditar la admiración puramente militar en la región especial. No rumores, no algún informe que mostrara un fracaso a pesar de la victoria. No. Necesitaban una falla genuina para tener alguna esperanza de atribuir el agarre del DCP. Y cuando llegaron las próximas elecciones, empujan cada incidente en la cara del público, cada fracaso, cada error, y recuerdan al público el que el partido respaldaba el militarismo, mostró tal juicio pobre, y que en particular se oponía a ellos. Pero de nuevo, eso estaba a un lado. Eric juró cuando el mordazado viento helado atravesó sus pieles. El frío siempre fue peor en la noche de la noche. Afortunadamente, las calles de Storeim estaban desiertas a esta hora,
la mayoría de la gente tenía más sentido que se desvió al aire libre a esta hora, lo que le permitió llegar al castillo en poco tiempo. Los guardias lo dejaron pasar con poco problema, se esperaba después de todo. Cuando tu rey te convoca, obedeces. Incluso si la citación llega en el momento en que sus pies se tocan la tierra seca de una larga incursión. Ni siquiera se le dio tiempo para ver a sus esposas o hijos, el mensajero estaba muy claro que ahora era necesaria su presencia. Abriéndose por los salones de piedra y los primeros hogares, llegó a la sala principal. Se alinearon las paredes sobre incendios ardientes, que descansaban junto con varios trajes de armadura. Los tapices tejidos que representan grandes hechos y momentos asombrados colgaban con orgullo del techo. Y en el extremo más alejado de la cámara, más allá de los caseos, los tans y los sacerdotes sentaron su rey. En lo alto, un trono de hueso, elevado del suelo, y creado por la mandíbula de un gran dragón asesinado por su mano, se sentó el rey de todos los hombres del norte y bendecido del propio padre, Iver Grimsdotter. El fabricante huérfano. El viudo. El reaver. El monstruoso. Y una docena de otros títulos demasiado tediosos para que Eric se moleste en recordar. Pero uno se encontraba por encima de todos los demás. Lo desuesado. Un Yab destinado a humillarla en la juventud, por elegir convertirse en una crianza de escudos, ahora hablada con tonos silenciosos y respeto. Ella obtuvo su corona no de algún concepto sureño de herencia o votación, sino solo por la fuerza. Iver desafió al rey anterior por la corona, y ganó, consolidando su regla por derecho de conquista. El hijo del rey caído se negó a reconocer su ascensión, alegando que la corona era suya, e incluso se revuelvo. Fue de corta duración, y como castigo, Iver ordenó al niño clavado al lado de su longue para que él pudiera ver de primera mano la prosperidad y la riqueza que ella aportaría a su gente. Llegaron más revueltas, se trazaron intentos de asesinato, pero ninguno tuvo éxito. A pesar de sus exhibiciones de autoridad, Eric tuvo que admitir que ciertamente estaba separada de lo que uno consideraría real, leve donde los guerreros eran fuertes, pequeños cuando uno debería ser alto, y en lugar de seriamente y sabio tenía la apariencia de una niña de 15 veranos. Algunos susurraron que estaba maldecida para seguir siendo una niña por alguna arrogancia oculta de la que no estaban al tanto. Otros afirmaron que de hecho fue bendecida por el propio padre, para seguir siendo una doncella perfecta hasta el final de sus días. Aunque afirmar que era una doncella, era una exageración, ya que estaba bien en sus 70 con una cría de hijos y nietos para llamar a la suya. Ninguno cuestionó su derecho a gobernar o el poder que ejerció. O el mordisco que su hacha tenía en los que lo hicieron. Iver no tardó mucho en notar que ingresara a su pasillo. Primo. Ella gritó sobre el rencor ruido de su pasillo, dejando de lado a uno de Tans para abrazarlo en un firme abrazo. Es muy bueno verte. Tú también, primo, respondió, abrazándola en especie. Rey o no, la mujer seguía siendo su prima del lado de su padre. Tuviste buenas elecciones, espero. Ella preguntó en relación con sus redadas. Más delgado de lo habitual, admitió. Más patrullas que normales, y los imperiales construyeron algunos fuertes más pequeños a lo largo de la costa para acurrucarse. Apenas tenemos a nadie. Bueno, ¿qué crees que iban a hacer después de despedir ese templo de los suyos y fragmentar a todas sus sacerdotisas? Iver se rió, golpeándolo en la espalda. Son suaves, no estúpidos. Esas mujeres santas deberían estar agradeciéndome entonces. Mis hombres y yo hicieron que juraran a sus dioses con más fuerza que cualquier servicio aburrido los habría despertado mientras él sonrió y bromeaba con su rey, se estaba pateando mentalmente por sobrecargar que raid particular. Claro, él y sus reabores ricos más allá de imaginar cuando llenaron los mercados de Stroheim con esclavos, sedas finas y todos los metales preciosos que sus barcos podían llevar, pero también hizo que los imperiales locales redoblen sus obras defensivas, haciendo futuras redadas más difíciles. Aunque estaría mintiendo si dijera que no lo haría todo de nuevo, incluso sabiendo el resultado final. Entonces, divertido como estaba en las travesuras de su rey, bien podría llegar al punto de esta reunión, que es tan importante convocarme a esta hora. Tengo algo grande planeado, sonrió Iver, caminando por su trono.
Sus ojos dorados brillan como pequeños incendios, admiten las sombras de la habitación. Espectacular incluso. Tiene algo que ver con ellos. Hobgoblins. Una gente extraña que adoraba al padre de su cuenta, igualmente extraña. Ha tenido tratos con ellos en el pasado, principalmente para reabastecer los suministros mientras se dirigía a asaltar las colonias imperiales. Pero nunca ha oído hablar de ellos aventurándose tan lejos del norte. Ni siquiera pensó que tenían botes para navegar a Stroheim. En cierto modo de hablar, apoyó la cabeza con su brazo. Dime, ¿cuántos hombres crees que necesitarías tomar Carpets? La ciudad imperial. Aunque ese maldito lugar era más una fortaleza que una ciudad. Anillos de paredes, un fuerte elemento naval y canales entrelazados que le permiten recibir el suministro a través de su río en lugar de únicamente en la tierra. Lo mismo, cruzó las piernas. Entonces, ¿cuántos? Necesitaríamos cientos de largos, con miles de guerreros, como mínimo, reflexionó sobre los números en su cabeza. Con suerte, supongo que destrozamos sus defensas rápidamente y estamos fuera en unos días. Eso no es lo que le pregunté, primo. Iver lo interrumpió, todavía sonriendo. Pregunté cuántos necesitarías tomar Carpets, no despedirlo. ¿Hablas en serio? Buscó cualquier señal de que era una especie de broma. No tenemos los números para tomar y mantener ninguna tierra imperial durante un tiempo real. Las legiones descenderán sobre nosotros. Eso no va a ser un problema. Iver nuevamente lo interrumpió. No es un problema. ¿Crees que los imperiales nos dejarán sacar una ciudad de ellos? Creo que tendrán otras preocupaciones en sus mentes que una ciudad al borde de su mundo, explicó el rey. Lo vi en una visión. Una visión. Del padre no se dijo. Como uno de sus benditos, el padre imparte visiones de vez en cuando para que ella pueda llevar a su gente a una mayor gloria. Sí, cerró los ojos. En mi sueño, vi un jabalí pintado de púrpura imperial. Era algo viejo, gris y blanco, sangrando de las lanzas de caza al intestino debajo de un sol rojo sangre, sus lechones chillando un chillido exigible y serpientes deslizándose por esperar para atiborrar su cálida carne. Una cosa moribunda. Entonces. Parte del simbolismo fue evidente incluso para él. Y ellos, continuó, señalando a los hobgoblins, tenían visiones similares de sus propios sacerdotes. Es obvio lo que el padre nos dice. Él desea que nos unamos de la mano y golpeemos al imperio, poniendo fin a su existencia degenerada. Si bien Eric no dudaba de la validez de las afirmaciones de su primo, sí cuestionó el fervor en el que lo defendía. Los narradores de la historia dicen que fue un fervor similar el que impulsó su primera guerra con el imperio hace 2 siglos, y eso falló. Pero, de nuevo, la guerra no tenía el apoyo de otros fieles. Solo los pueblos del norte. Tal vez con más ayuda. Lo intenta por mantener su mente centrada y razonable. El vértigo de Iver era contagioso. Todo el mundo incluso. Así que preguntaré de nuevo. Lo miró, sus ojos sosteniendo una calidad casi hipnótica para ellos, arrastrándolo a un fervor similar que estaba mostrando. ¿Cuántos hombres necesitarías tomar la ciudad en el nombre de nuestro Dios?